soy el doctor Carlos Villegas y el día de hoy vamos a grabar un video acerca de qué es lo que se ve en la materia de procesos químicos de la vida humana. Esto es a petición del Departamento de Asesorías Académicas a cargo de la doctora Darín Chacón. Una de las cosas que queremos dejar muy clara es por qué un estudiante de odontología debe llevar esta materia y más que eso, debe desempeñarse de manera adecuada en esta materia. Esta materia les va a ayudar a los estudiantes a entender los procesos químicos que se llevan a cabo en la cavidad oral. Y más importante de eso, esos mismos procesos químicos se llevan a cabo en todo el cuerpo humano. En otras palabras, van a tener una relación directa con el mantenimiento del estado de salud de los pacientes que van a atender a futuro. El aprender los conocimientos que se imparten en esta materia les va a permitir entender cómo es que el cuerpo se enferma, les va a permitir entender cuáles son las causas bioquímicas de las enfermedades que van a ver en sus pacientes. Y esto les va a servir mucho para poder hacer un diagnóstico más adecuado y, es más importante aún, elegir un plan de tratamiento correcto. Es importante que los futuros odontólogos entiendan cuáles son los procesos normales, bioquímicamente hablando, que suceden en el cuerpo tanto de ellos, de ustedes, alumnos, como de sus pacientes. Eso les va a permitir que cuando lleguen a clínica puedan identificar anomalías y, más importante de eso, las patologías asociadas y los tratamientos adecuados para atenderlas. Como pueden observar en las imágenes que se presentan aquí, hay tres situaciones que parecieran muy distantes entre sí, pero comparten el mismo problema. Está un carro descompuesto, está una computadora que están reparando y en las últimas imágenes está la boca de un paciente que tiene una mala salud oral. Para poder atender y solucionar cualquiera de estas tres situaciones, es importante que la persona encargada sepa cómo funcionan cada una de las partes de lo que está analizando. Es importante que sepa cuál fue la causa que llevó a estas partes a funcionar mal. Y teniendo en cuenta esto, va a saber qué cambiar, cómo cambiarlo, en qué momento hacerlo. Y así como lo vemos en ejemplos con objetos inanimados, lo mismo sucede cuando ustedes llegan a clínica y empiezan a atender pacientes. Tienen que observar las características clínicas del paciente, pero se hace esto para poder dilucidar qué enfermedad presenta, cómo es que se desarrolló esa enfermedad y, teniendo en cuenta esto, pues qué plan de tratamiento es el más adecuado y poder ejecutarlo. En esta materia se ven cuatro temas importantes. El primero es agua, sus propiedades, la relación del agua con los procesos fisiológicos en estado de salud y enfermedad. Por otro lado, también se ven biomoléculas. Las más importantes del funcionamiento del cuerpo humano son proteínas, enzimas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Posteriormente vemos biología celular y terminamos con metabolismo. En el caso del agua, pues se ve desde el comportamiento de moléculas hidrofóbicas en medios acuosos que da origen a las membranas celulares y a estructuras especializadas de transporte como las micelas. Se ve también cómo gracias a la disociación del agua se estableció la escala de pH, y esto es algo muy importante que deben de tener en cuenta los odontólogos, tanto para entender el desarrollo de las principales enfermedades orales como son caries y enfermedad periodontal, como para también poder realizar con éxito tratamientos básicos de la odontología como la anestesia dental. Muchas veces los estudiantes fracasan en su técnica de anestesia y no saben por qué, y terminan echándole la culpa al paciente diciéndole: es que usted llegó muy nervioso y no se ha calmado. Y muchas veces el origen del problema es un problema bioquímico, que si hubieran puesto atención en esta materia, nos evitarían ese tipo de problemas. Además de esto, nosotros hacemos un análisis de todas las propiedades fisicoquímicas de la molécula del agua y vemos cómo estas características fisicoquímicas tienen un impacto directo en procesos cruciales para el mantenimiento del estado de salud del cuerpo humano. Por ejemplo, el agua es la molécula que se utiliza para regular la temperatura interna del cuerpo. Y esto es algo sumamente delicado y sumamente importante. Cualquiera de nosotros, lo más probable es que ya hayamos pasado por un cuadro de temperatura o fiebre. Y sabemos que con un
una variación pequeña de incremento de temperatura, empezamos a sentirnos muy mal, no podemos trabajar y rendir como quisiéramos, y básicamente el incremento de pocos grados de temperatura tiene un impacto fisiológico muy grande para nosotros. Otra de las aplicaciones que tienen las propiedades del agua es, por ejemplo, se utiliza la capilaridad para replicar el retorno venoso, que es algo crucial para el funcionamiento del sistema circulatorio de la sangre. También vemos como propiedades como la incompresibilidad del agua, que básicamente es que ustedes, por más fuerza que le hagan a un recipiente con agua, nunca van a poder reducir el volumen de esta agua. Esta propiedad se utiliza para, por ejemplo, los gatos hidráulicos que levantan carros, o para las maquinarias que mueven materiales muy grandes. Generalmente se hace con fuerza hidráulica, pero nuestras células también utilizan esta propiedad. Esto les permite resistir el peso de todo el cuerpo. Imagínense las células de la planta de nuestro pie. Cuando nosotros estamos de pie o estamos caminando o incluso trotando, estas células tienen que resistir su peso y aparte el peso de todo el cuerpo que recae sobre ellas. Y lo hacen gracias a la propiedad de incompresibilidad del agua. Es uno de los motivos por los cuales las células de nuestro cuerpo generalmente están constituidas por un alto volumen de agua. También vemos procesos como la regulación de la sed y de las ganas de ir al baño para orinar. Esto es algo que normalmente vemos como muy trivial y sin mucha importancia, pero es algo sumamente importante para que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada. Gracias a órganos como los riñones, el hígado, los pulmones, se da este equilibrio de cuándo tienes que tomar agua, cuándo tienes que ir al baño. Y esto fisiológicamente es muy relevante porque permite regular la cantidad interna de agua que va a participar en todos los procesos que hemos comentado y más que por tiempo no hemos abordado, pero también va a regular la eliminación de residuos metabólicos y va a regular el volumen sanguíneo. Y cualquier odontólogo sabe que el checar cómo está la presión arterial de sus pacientes es algo fundamental y que debe hacer antes de empezar cualquier procedimiento clínico. Nosotros les vamos a enseñar el porqué, la importancia de realizar esto. Vamos a ver también qué sucede cuando una persona no tiene la ingesta de agua adecuada, cómo se va a manifestar clínicamente y sobre todo qué es lo que se debe hacer y qué es lo que sucede cuando no reciben un tratamiento. Como pueden ver en la imagen de aquí, se ve ahí, en la parte superior, hay un niño que tiene la mollera sumida. Es algo que desgraciadamente sucede con mucha frecuencia y lo más triste es que los familiares de estos niños no saben la severidad del daño que causa esta situación. De hecho, muchos de ellos piensan que es normal. Cuando el que un bebé tenga la mollera sumida es un signo de una deshidratación crónica y grave que está llegando al grado de que el cerebro está perdiendo agua para tratar de compensar la falta de líquido en el cuerpo del bebé. Si de esto no recibe atención de manera inmediata, puede generar daño neurológico irreversible o en el peor de los casos puede conducir incluso a la muerte. Es importante que ustedes como odontólogos, sobre todo aquellos que les llamen la atención en el área pediátrica, pues sepan esto, sepan identificarlo, sepan reaccionar ante ello y sobre todo que sepan que no solamente que la deshidratación no es únicamente la falta de agua. De hecho, hay 3 tipos de deshidratación: deshidratación hipertónica, isotónica e hipotónica. Y es importante que identifiquen qué tipo de deshidratación tiene su paciente antes de darle un tratamiento, porque en uno de ellos casos, la consecuencia fisiológica es que las células empiezan a absorber agua. En el otro empiezan a perder agua. Y si ustedes dan el tratamiento equivocado, van a exacerbar ese problema. Hablando de las biomoléculas, pues nosotros generalmente empezamos abordando las proteínas. Las proteínas son una de las moléculas más importantes del cuerpo humano y de su correcto funcionamiento. ¿Por qué? Porque las proteínas son las moléculas efectoras. En otras palabras, son las moléculas que van a hacer todas las funciones. Si ustedes necesitan que su paciente realice alguna función biológica, es importante que tenga todos los mecanismos de producción de proteínas funcionando de manera adecuada.
Básicamente todo lo que pasa dentro del cuerpo se hace gracias a las proteínas. Entonces es importante que ustedes entiendan qué es una proteína, cómo se forma, qué tipos de proteínas hay, qué características tienen, en qué situaciones funcionan bien las proteínas y en qué situaciones las proteínas se desnaturalizan o dejan de funcionar. Aquí en la imagen pueden ver la estructura de una de las proteínas más pequeñas, pero a su vez de las más importantes, es la insulina. En la parte de abajo se observan estructuras proteicas sumamente relevantes para el funcionamiento del cuerpo, como sería esta que parece una T, es un anticuerpo. La que sigue es una helicasa, es una proteína que se encarga de la replicación del DNA, y la que está al ladito, que son 3 tiras así verticales, es el colágeno. Son proteínas que tienen funciones muy diferentes, pero todas son muy relevantes, no podemos vivir sin ninguna de ellas. Y sobre todo es importante que ustedes entiendan que lo importante de una proteína es la forma que tiene. Si se pierde la forma de la proteína pierde su capacidad de hacer su función. Uno de los ejemplos más claros es con los anticuerpos. La mayoría de ustedes se han de haber dado cuenta que cuando hay campañas de vacunación, siempre las enfermeras llevan las vacunas en una hielera y con hielo seco dentro de ella. Esto es porque si se llega a calentar el vial con la vacuna, la proteína del anticuerpo va a cambiar su forma y va a dejar de ser útil. Lo mismo sucede con muchos productos odontológicos. Entonces, deben de conocer todos estos tipos de detalles para que ustedes no cometan errores sencillos, pero sumamente graves como eso. Vemos desde la parte inicial de cómo se forma una proteína, cómo es un aminoácido, las partes del aminoácido, sobre todo la parte funcional, que es la que se observa ahí con una letra R, que significa radical. Vemos también cómo se van plegando las proteínas, porque es algo que es importante que entiendan para que puedan utilizarlo en terapias biológicas. Y finalmente, en el cuadrito que está en la parte inferior, se observa un esquema simplificado de las funciones de las proteínas, pero como les decía al principio, todo lo que sucede dentro del cuerpo se lleva a cabo gracias a proteínas. Vemos otro grupo de moléculas que se llaman enzimas. Las enzimas siguen siendo proteínas, pero son proteínas especializadas en catalizar reacciones. La palabra catalizar significa acelerar. En otras palabras, las enzimas son proteínas que aceleran reacciones químicas. Estas son muy importantes porque de su funcionamiento adecuado depende muchas veces que estemos sanos o que se empiece, y si se altera su funcionamiento, ocasionan muchas enfermedades severas. Las enzimas tienen características como el sitio activo, que es la parte de la enzima que va a reconocer la molécula con la cual va a trabajar, y algo importante es que tienen que ser complementarias tridimensionalmente para que funcionen. Otra parte importante de las enzimas es que una sola enzima, más bien una enzima únicamente va a trabajar con una molécula. Otra cosa importante de las enzimas, para que funcionen las enzimas generalmente necesitan cofactores. Los cofactores podrían ser vitaminas, algunos iones, y ahí es donde recae la importancia de que siempre le recomienden a sus pacientes tener una dieta adecuada, balanceada, como dicen en la televisión, que coman frutas y verduras, porque en este tipo de alimentos es donde se van a obtener estas moléculas que son los cofactores. De hecho, es importante que ustedes como alumnos lo entiendan, para que ustedes mismos se den cuenta de si su alimentación es mala, por qué deben de mejorarla. Ok. Muchas de las enzimas, como les decía, son importantes para evitar el desarrollo de enfermedades. Una de las cosas que vemos en la materia es relacionado con lo de pH, es el consumo de refrescos. Los refrescos generalmente tienen un pH alrededor de 2, es decir, es un pH sumamente ácido. Y así como ven en la imagen al niño que está tomando de la botella del refresco, mucha gente consume refresco cada vez que va a comer. Y a pesar de que tiene un pH muy ácido, no sufrimos quemaduras químicas por estar tomando tragos de esta solución sumamente ácida. Ustedes se podrán preguntar, ¿y si es tan ácido, por qué no me hace daño? La respuesta es que en boca tenemos enzimas que neutralizan
esa acidez en un tiempo récord. Es una de las características de las enzimas, que hacen las reacciones sumamente rápidas. De hecho, lo único que alcanzamos a percibir es un como escozor, que a mucha gente le gusta, pero eso es la acción de sus enzimas trabajando para protegerlos. Esto está muy relacionado también con el desarrollo de enfermedades como caries o enfermedad periodontal y la destrucción de tejidos. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las que se bloquea el desempeño de estas enzimas y entonces nos volvemos sumamente vulnerables a este tipo de situaciones. Por otro lado, tenemos en boca muchas enzimas digestivas, entre ellas la principal, la amilasa salival. Y es algo sumamente importante porque si deja de funcionar o funciona de manera inadecuada la amilasa salival, todo el proceso digestivo se va a interrumpir. Y es algo que normalmente vemos con nuestros pacientes que son adultos mayores. Un adulto mayor, por el desgaste fisiológico normal de su cuerpo y también muchas veces asociado por la polifarmacia, por tomar medicamentos para muchas enfermedades sistémicas, empiezan a tener hiposalivación o serostomía. Y esto tiene como consecuencia que baja la cantidad de amilasa salival que hay en su saliva. Y a pesar de que ellos coman, no pueden, su proceso digestivo es sumamente ineficiente, porque una de las particularidades que tienen las enzimas, como ven aquí en esta imagen en la parte inferior, es que generalmente trabajan en cascada. ¿Qué quiere decir esto? Que para un proceso no funciona únicamente una enzima, sino que hay un grupo de unas 10, 20. Y si la primera enzima no trabaja y no genera su producto, la enzima número 2 no va a recibir el sustrato adecuado y no va a poder funcionar. Esto sucede con los pacientes geriátricos. Si el amilasa salival en boca no funciona, todas las demás enzimas digestivas no van a poder trabajar. Y a pesar de que el paciente coma, su cuerpo no va a poder extraer energía de esos alimentos, se va a quedar con hambre, va a tener un círculo vicioso de comer mucho, pero su cuerpo aprovecha poco, y eso le va a conducir a otras enfermedades sistémicas graves. Hablando de biomoléculas, también vemos carbohidratos y vemos cómo son moléculas que muchas veces están satanizadas por muchas personas, pero nosotros tratamos de darles el enfoque de por qué es importante el consumo de carbohidratos. En clínica les va a tocar que hay gente que dice, a mí me han dicho que los carbohidratos son malos y los saco de mi dieta. Y eso es uno de los peores errores que pueden hacer, porque los carbohidratos, si bien están asociados con el desarrollo de obesidad, también por otra parte son importantes para procesos fisiológicos clave en el cuerpo humano. Por ejemplo, el DNA y el RNA necesitan carbohidratos para poder formarse. Y esto quiere decir que si ustedes están en la etapa de crecimiento y desarrollo, necesitan consumir carbohidratos para poder tener material suficiente para formar ADN, para poder duplicar sus células. Pero no únicamente funciona esto cuando estás en el desarrollo. Cuando ya estás en la etapa adulta, tus células tienen un recambio natural, porque una célula no dura los 30 o 50 años que tenga la persona. Cada célula tiene un ciclo de trabajo determinado y se tienen que estar cambiando. Pero si esa persona no consume los carbohidratos necesarios, no va a poder formar material genético como ADN o ARN para poder reemplazar esas células. O peor aún, si tiene una herida, las células son las encargadas de reparar estas heridas, pero no se pueden dividir para poder hacer esto si no hay ADN suficiente. Otra cuestión por la cual los carbohidratos son sumamente importantes para el funcionamiento celular es que forman parte de la membrana, como ven en la imagen de aquí. De hecho, generalmente en primaria y prepa te dicen que la membrana es la frontera de la célula, pero no es lo único que hace la membrana. La membrana de la célula tiene receptores de membrana, como son todas estas estructuras que ven por aquí. Estas estructuras están formadas con carbohidratos y básicamente son los órganos sensoriales de la célula. Si no hay carbohidratos, no se pueden formar estas estructuras y por lo tanto las células no pueden percibir cómo está el medio que las rodea, no pueden responder a estímulos y por lo tanto no pueden trabajar y terminan muriendo. Imagínense que de repente un día ustedes se despiertan y no oyen, no ven,
quieren hablar, no gritan, prácticamente pierden todos sus sentidos y quisieran hacer sus actividades diarias, no podrían. Lo mismo le sucede a una célula en el cuerpo de una persona que no consume carbohidratos. No se pueden formar esas estructuras clave y pues al no tenerlas no puede hacer nada y termina muriendo. En resumen, los carbohidratos tienen tres funciones principales. Sí actúan como una fuente de energía, algunos de ellos se utilizan para almacenar energía a corto plazo, pero una parte importante es que forman parte de estructuras celulares clave. Y si una persona de repente dice, yo ya no voy a comer carbohidratos, la parte de la energía se subsana con otras moléculas, pero la parte de formar estructuras, eso sí ya no se puede reponer y se pierde. Y es importante que ustedes sepan eso y sobre todo que se lo expliquen a sus pacientes. También vemos que hay enfermedades relacionadas tanto por el consumo excesivo como por el consumo deficiente de carbohidratos. Las de consumo excesivo generalmente son hipoglucemia, diabetes y obesidad, pero las enfermedades más graves ocasionadas por la deficiencia en el consumo de carbohidratos pueden ser hipoglucemia, bulimia, anorexia y yo agregaría una más, incapacidad para reparar heridas en el cuerpo, que eso es sumamente grave. Los lípidos, cuando vemos lípidos sucede algo sumamente similar. Es otra molécula que la mayoría de gente tiene satanizada, que muchos de hecho dicen yo quiero disminuir mi consumo de lípidos, pero es uno de los peores errores que se pueden cometer. Por un lado, los lípidos son necesarios para poder formar membranas de las células y nuestros cuerpos necesitan estar formando membranas todo el tiempo. Les decía hace rato, cuando estamos creciendo, pues el crecimiento literalmente es el aumento del número de células en el cuerpo. Si no hay lípidos para poder formar membranas, no pueden aumentar el número de células. Pero ya cuando llegamos a la etapa adulta, seguimos necesitando eso, porque necesitamos reponer las células de nuestro cuerpo que se van gastando. Además de eso, necesitamos tener estructuras como los liposomas y las micelas, que nos van a ayudar a transportar moléculas de origen lipídico por el torrente sanguíneo. Y pensarían que en eso no es raro, pero al contrario, muchas de las hormonas de nuestro cuerpo se derivan del colesterol, de hecho, y que es una de las moléculas que mucha gente quiere eliminar. Pero si eliminan el colesterol, pierden todas estas hormonas y eso causa un montón de problemas de salud en el cuerpo. Los lípidos tienen muchas funciones dentro de nuestro cuerpo. Sí, actúan como reserva energética a largo plazo, pero su función en un organismo va más allá de eso. Muchos de ellos tienen función catalizadora, como les decía, a partir del colesterol se forman muchas de las hormonas que regulan funciones corporales como la maduración sexual, el embarazo y el parto. También los lípidos tienen un papel estructural muy importante, ya que forman parte de todas las membranas de todas nuestras células. Pero más allá de eso, una de las funciones importantes de los lípidos es que forman una capa que cubre todos los nervios de nuestro cuerpo, del sistema nervioso central y periférico. Y esto es sumamente importante porque básicamente es como si ustedes tuvieran un cable eléctrico. Si ustedes se fijan, todos tienen una cubierta de plástico. Si ustedes le quitan esa cubierta de plástico, pues inicialmente les puede dar toques y si lo dejan ahí puede hacer cortocircuito. Lo mismo pasa con los nervios de nuestro cuerpo. Y eso es un problema que muchas veces sucede en clínica cuando hacen extracciones complicadas, queriéndose ser los valientes, diciendo sí lo puedo hacer, y por una mala técnica quirúrgica termina dañando o removiendo parte de ese recubrimiento del nervio. ¿Qué ocasionan con su paciente? Pues le pueden ocasionar una parestesia, le pueden ocasionar dolor crónico o que deje de sentir en esa situación. Y todo eso es porque se remueven los lípidos que estaban en esa zona. Y generalmente esos lípidos se forman en el desarrollo embrionario y en etapa adulta ya no se recuperan. Por eso es importante que ustedes, antes de llegar a clínica, sean conscientes de todo este tipo de situaciones. Muchas de las funciones de los lípidos están, a partir de ellos se forman las hormonas esteroideas, que como les decía, derivan del colesterol, y también está relacionado con las vitaminas. Hay vitaminas como la D, la K,
la E, que están relacionadas con, por ejemplo, la K con la coagulación sanguínea, la D con el metabolismo del calcio para formación de huesos y órganos dentarios, la A con el proceso de la vista, pero muchas de estas vitaminas actúan como cofactores de las enzimas, y si se van dando cuenta, todas las moléculas, aunque las vemos por separado, tienen un trabajo colaborativo con las otras macromoléculas que vimos. Finalmente, en el caso de los ácidos nucleicos, pues lo vemos en el sentido de que les explicamos qué son, para qué sirven. Hay dos, ADN, ARN, están relacionados con la expresión de los genes y sobre todo con pasar la información de un gen a una proteína que pueda hacer una función. De hecho, aquí está el diagrama de cómo sucede este proceso. Y una de las cosas en las que hacemos énfasis con nuestros alumnos es que no solamente les sirve saberlo para decir, bueno, en las células pasa eso. Muchas de las terapias en medicina y en odontología moderna se están enfocando a utilizar moléculas como ARN mensajero, material genético, hay mucha terapia génica, y es importante que ustedes vean y entiendan estos procesos para que puedan entender ese tipo de terapias. De hecho, moléculas que antes se consideraba que no tenían función, como muchos RNA que se les llamaba RNA basura, ahora ya se sabe que son marcadores de estado de salud de enfermedad en ciertas situaciones, y muchos de ellos se están explorando como agentes terapéuticos, es decir, manipular este tipo de RNAs para poder curar a un paciente. Tomando como base todo esto, pues hacemos una aproximación a la biología celular. Y también me ha tocado pacientes, alumnos que dicen, pero yo quiero ser dentista, ¿yo para qué quiero saber de células? Un dentista tiene que saber de células porque va a trabajar en el área de la salud, va a trabajar tratando de corregir daños ocasionados por enfermedades, por traumas, por deficiencias, pero siendo muy honestos, el único tratamiento que hace un odontólogo que no tiene que ver con células es lo que se hace en el esmalte. De ahí en fuera, todos los demás tejidos que hay en boca tienen células, y la reparación o regeneración que se alcance en ellos se hace por función de las células del paciente. De hecho, uno como odontólogo lo que hace es poner las condiciones necesarias para que las células remanentes del paciente se encarguen de reparar ese tejido. Hay alumnos que lo hacen sin entenderlo, y eso es sumamente triste, porque entre más entiendan ese proceso, más van a entender qué factores son clave y van a tener una mayor tasa de éxito con sus pacientes. Ahora, eso es en general, pero también nosotros les damos una aproximación a lo que son las células madre. Les enseñamos también la diferencia entre células del cuerpo humano, como las eucariotas, y células que se encuentran en el cuerpo humano pero que no forman parte de él, como lo de todas las bacterias que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Es importante que un odontólogo sepa la morfología de una célula eucariota, pero también que sepa la morfología de una célula procariota, porque van a ser los agentes causales de muchas enfermedades que va a tratar de combatir, y no puedes combatir algo que no conozcas. También vemos la función de los organelos de estas células. De hecho, muchas veces nos pasa que los alumnos dicen, es que en la prepa me dijeron que la membrana nada más es la barrera. Pues no nada más es la barrera, como les decía anteriormente, es el organelo que tiene contacto con el exterior de la célula, es el que le va a dar toda la información a la célula para que pueda trabajar. Básicamente la membrana es la membrana celular, es la encargada de la comunicación celular. Otro ejemplo es en el citoesqueleto. Muchos de los alumnos dicen, pues es que en prepa nos decían que el citoesqueleto era como el esqueleto para la célula. Y sí, tienen razón, pero tiene más funciones. De hecho, el citoesqueleto también desempeña las funciones del sistema circulatorio. Es decir, se utiliza el citoesqueleto para transportar organelos y para transportar vesículas de dentro hacia afuera de la célula y viceversa. Como les comentaba, muchas de las terapias de la odontología y de la medicina moderna se están basando más en funcionamiento celular, en genes, en biomoléculas activas,
Entonces nosotros tratamos de hacer esa aproximación de la biología celular a una terapia celular, que es el futuro a corto plazo de la odontología. Para que puedan entender eso, también necesitan entender qué es el metabolismo y cuál es su impacto en el estado de salud de los pacientes. A grandes rasgos, metabolismo es todas las reacciones químicas que suceden dentro del cuerpo humano para convertir los alimentos en energía y en material para poder construir otras macromoléculas. El metabolismo está dividido en dos grandes grupos, catabolismo y anabolismo, como se observa ahí en la imagen, y una de las principales funciones del metabolismo es generar ATP, que es la molécula energética del cuerpo humano. Pero no nada más vemos eso desde ese punto de vista, también lo correlacionamos con el sistema digestivo, con el sistema circulatorio, porque el sistema digestivo es el que va a procesar y que va a dirigir todo eso desde que ingresan los alimentos en el cuerpo hasta por todo su tránsito, por el esófago, el estómago, intestino delgado, cómo en el intestino delgado se hace la aproximación al sistema circulatorio para que entren al torrente sanguíneo y puedan llegar a cada una de las células del cuerpo humano. Les explicamos de manera sencilla y didáctica cómo es que se obtiene la energía, que a grandes rasgos es la principal molécula de la cual se obtiene energía es la glucosa. Entonces, el objetivo del cuerpo es sacar la glucosa, que entre a circulación en el intestino delgado, el torrente sanguíneo, que llegue a cada una de las células del cuerpo. Se necesita la insulina para que la glucosa pueda ingresar al interior de la célula. Ya una vez que ingresa a la célula, se va haciendo lo que es el ciclo de Krebs y posteriormente en la mitocondria la respiración celular. Les explicamos cómo sucede esto sin tener que pedirles de que apréndanse las enzimas, apréndanse cada paso. Lo que nos interesa es que entiendan el proceso y que entiendan la relevancia biológica. Ya una vez que llegamos a ese punto, les explicamos el rendimiento energético, es decir, de cada molécula de glucosa el cuerpo obtiene aproximadamente 38 moléculas de ATP. Y finalmente ya les explicamos la diferencia entre anabolismo y catabolismo. Si ustedes observan en la imagen, en la parte inferior, en anabolismo lo que se tiene es moléculas sencillas y se utilizan estas moléculas sencillas para hacer una compleja. Un ejemplo, tener muchos aminoácidos y utilizarlos para formar una proteína que necesite la célula. Catabolismo es el proceso opuesto. Cuando comemos, pues masticamos, digerimos y vamos degradando los alimentos hasta que llegan a proteína, y una vez que llegan a proteína, se rompe esta proteína para tener aminoácidos simples. Este proceso lo hacemos todos los días, generalmente 3 veces al día. Es importante que lo entiendan y es importante que entiendan cuál es su relación con el estado de salud de sus pacientes. Con esto terminamos, por mi parte es todo. Ojalá que les despierte el interés en la materia y pues si tienen alguna duda o quieren contactarse con nosotros, pues lo pueden hacer a través del programa de asesorías. Muchas gracias.